Ya. Damos comienzo entonces a la clase de hoy, redes trifásicas desequilibradas, pero antes de comenzar con la materia, ustedes ven la diapositiva, ¿cierto? Sí. Ya, súper bien. Antes de comenzar con la clase en sí, les voy a invitar a que me ayuden, que quiero rellenar una encuesta. Entonces, para esto, no sé si han hecho un quizzes antes, tienen que meterse a esta página, a johnmcquizzes.com, y colocar este código que puse acá. Ya está habilitada la encuesta para que la vayan respondiendo, chicos. Así que nos vamos a demorar como 3 minutitos en hacer esto, así que les pido que lo hagamos al tiro. Eh, Coloquen su nombre, eso sí, en la entrada. Bueno, todo va a ser anónimo, pero coloquen su nombre como usuario, por favor. Esto es bastante entretenido, así que ahí los invito a que la puedan ir contestando al tiro, para que podamos partir después con la clase. Vamos a esperar que se conecten todos. Aquí les puedo mostrar quién está conectado. De chiquillos nos faltan 6 personas, faltan 4, faltan 3. Sí, nos faltan 2 personas nomás. Pero nos falta uno. Ahí creo que estamos. Ya.
Ya chiquillos, aquí pueden ver quiénes están terminando. Los primeros en terminar fueron Dalton, Marcelo. Ahí falta Jonathan, que está a punto de terminar. Así que para los que vienen entrando, ahora último, estamos haciendo una encuesta online con una aplicación que se llama Quizzes y ya están terminando los chiquillos, así que cuando terminen vamos a comenzar ya con la materia. Nos quedan 2 personas nomás que están a punto de terminar. Ahí estamos. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí. Bien, ya. Como les dije que las respuestas van a ser anónimas, no vamos a leer obviamente sus respuestas. Así que gracias por contestar la encuesta. La idea es que pueda servir para que ir viendo cómo ustedes van viendo las clases online y que también podamos ir mejorando las asignaturas. Así que gracias por contestarla. No sé si les gustó, ¿se habían hecho un quizzes antes? ¿Lo habían trabajado antes? Nunca. Nunca. Entonces yo creo que vamos a hacer otro pronto, pero con materia y vamos a hacer un concurso. Vamos a regalar un par de décimas a los primeros, a los que saquen más puntaje. ¿Les tinca? Va a ser como una especie de taller concurso. Obviamente no va a ser evaluado, sino que le vamos a dar un par de décimas a los primeros 3 lugares. Aquí es rapidez y precisión. Así que eh, gracias chicos por contestar la encuesta y estoy esperando a que termine un compañero.
está contestando. Así que por mientras vamos ya introduciendo un poco la materia. Ya. Bueno, hoy día, chiquillos, nos toca ver sistemas trifásicos desequilibrados, en donde los sistemas trifásicos desequilibrados están definidos por las cargas, como dice acá el PowerPoint. Están definidos por las cargas, en donde se asumirá como un estado normal el desempeño de la fuente. Esto quiere decir que siempre que, a menos que nos lo aseguren, nosotros vamos a confiar en que las fuentes están entregando el voltaje de manera equilibrada. Esto quiere decir que todos los voltajes entre línea y neutro tienen la misma magnitud, están desfasados 120 grados, o que los voltajes entre líneas tienen la misma magnitud y también están desfasados 120 grados, pero se cumplen las relaciones que habíamos visto en clase, que estaban desfasados 30 grados con respecto a los voltajes de fase. Pero vamos a ver que las corrientes van a cambiar y que se nos van a agregar nuevos voltajes porque las cargas van a cambiar. En este caso, vamos a ver algunos métodos de resolución para algunos casos en particulares, que estos casos son la gran mayoría de lo que son los circuitos desequilibrados, pero en el caso contrario de que no se pueda resolver mediante el uso de uno de estos casos, se deberá aplicar algún método de resolución de circuitos como mallas, aplicación de leyes de Kirchhoff, o cualquier otro método, nodos, o cualquier otro método que ustedes quieran aplicar. ¿Ya, chiquillos? Mientras terminamos que termine su compañero, para que no se atrase. Bueno, en este caso, el primer caso que vamos a ver son las cargas desequilibradas en delta. En delta, como se acordarán, los voltajes están sometidos a las impedancias de fase. Los voltajes a los que están sometidos a la impedancia de fase corresponden a los voltajes de línea. Como se ve acá en la figurita, el Z1 está, el voltaje que alimenta Z1 es V a B, ¿se fijan? O B1 a 2. Así que ya tendríamos los voltajes de cada carga, por lo que habría que determinar las corrientes de fase y las corrientes de línea. Si se acuerdan, nosotros vimos acá que para una delta que estuviera en un sistema equilibrado, se cumplía que la corriente de línea era raíz de 3 veces la corriente de fase, desfasado en menos 30 grados. No sé si se acuerdan. Eso fue lo que... Terminaron todos. Ya, chiquillos. Entonces, eso se cumplía para cuando el sistema era equilibrado en una delta. Ahora, si el sistema es desequilibrado, esto ya no se va a cumplir. Pero lo que sigue cumpliendo acá es la ley de corrientes de Kirchhoff, que quiere decir que la corriente de línea va a ser igual a las corrientes que entran menos las corrientes que salen, o las corrientes que salen menos las corrientes que entran. Entonces, en este caso, IA sería igual a IAB menos ICA. Entonces, tendríamos que la corriente de línea sería igual a la resta de las corrientes de fase. Bueno, como podemos ver acá, tenemos una configuración en delta, aquí para que se pueda ir viendo mejor, y tenemos como nuestros voltajes, que sabemos cuáles van a ser nuestros voltajes, el VAB y el VBC no van a cambiar, eso a menos que nos lo digan, van a seguir siendo el voltaje que nos dan y desfasados entre 120 grados. Y acá tenemos nuestra corriente IA, nuestra corriente IAB, nuestra corriente ICA, que son las corrientes que pasan por la carga ZA, y en lo mismo se repite para ZB y para ZC.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar estas corrientes? Esto igual es bastante sencillo. Para determinar las corrientes y los voltajes de fase, sabemos que los voltajes de fase, que el voltaje que pasa, como aquí no tenemos neutro, le puse VA, que el voltaje de la carga A va a ser VAB, el voltaje de la carga B va a ser VBC y el voltaje de la carga C va a ser VCA. Hay que tener mucho cuidado de verificar que la secuencia sea secuencia positiva o secuencia negativa, chiquillos. Y las corrientes, si se fijan, está bastante sencillo. La corriente de fase, la corriente, aquí se ve un poco, lo pueden ver en el triángulo, se ve un poco mejor. La corriente IAB, que es la que pasa por Z1, va a corresponder a BAB, que es el voltaje de línea, dividido en la impedancia de fase de nuestra delta, de nuestro ZA. Y BC va a corresponder a BBC, partido en ZB, y BCA va a corresponder, perdón, y ICA va a corresponder al voltaje BCA, partido en ZC. Si se fijan, está bastante sencillo de resolver en este caso. Ahora bien, para el cálculo de las corrientes de línea, como les decía antes, se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff y se emplean las siguientes ecuaciones, en este caso para... Voy muy rápido, chiquillos, díganme si no puedo ir más lento. Si vamos bien, Un poquito, profe. Ya, Podríamos ir un poquito más lento, ya, por favor. vamos un poco más lento para que no se confundan y alcancen a anotar. Ya. Entonces, en este caso, tenemos que el IAB está súper sencillo, es el voltaje de línea partido en la impedancia de fase. ¿Ya? Y lo mismo se repite para, para las tres corrientes. Si bien está bastante sencillo, les doy un minuto para que anoten. En todo caso, esto va a quedar guardado y grabado. Esto lo pueden ver de manera visual. Se puede ver de manera visual en el diagrama. Si se fijan, BAB, y la única impedancia que hay entre BAB es ZA. Por lo tanto, encontramos al tiro la corriente IAB, que serían las corrientes de fase. Aquí yo sé que parece un poco confuso que los voltajes de línea sean BAB y que las corrientes de fase sean IAB, y que las corrientes de línea sean IA, IB y C. Eso pasa por, como se ve acá, que se le llama IAB o IBC porque es la corriente que va desde el punto A hasta el punto B. No sé si me entienden. Entonces, como para referirse a la corriente en la fase. Yo sé que puede confundir un poco que en este caso sean al revés, pero es como para referirse a que van desde el punto A, lo mismo acá, que este es el punto A hasta el punto B, el voltaje es de línea, pero las corrientes son de fase con respecto a la carga. Y para las corrientes de línea, no es nada más que la resta entre las corrientes de fase. La corriente que sale menos la corriente que entra al nodo, en este caso, porque nosotros lo podríamos expresar como la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces, en este caso sería IA más ICA sería igual a IAB, como lo que veríamos acá. Si se fijan, entra IA al nodo y también entra ICA al nodo, que sería este puntito que está acá, y la que sale es IAB. Acá entra IB y entra IAB y sale IBC. Entonces, pero para que quede como que la corriente, que lo queremos determinar en la corriente de línea, y ya sabemos las de fase, nos queda la resta, en este caso. IAB menos ICA. IBC menos IAB y ICA menos IBC. Si fijan, chiquillos, es una ecuación que son bastante sencillas, sino que no es nada más que una resta fasorial que ustedes pueden entrar a la calculadora y les va a dar sus corrientes. Bueno, para lo que nosotros vamos a desarrollar, esto no va a pasarlo, está en la nota, pero igual se los agrego por si acaso se lo llegaran a encontrar en algún se lo llegaran a encontrar en algún ejercicio.
En el caso de que tengan una impedancia de línea ZL, como lo que vimos con los circuitos trifásicos equilibrados, que no sea despreciable. Por ejemplo, vamos a decir que si ustedes tienen impedancias de 1 ohm, de 10 ohm, y les sale que la impedancia de línea es 0.00001 ohm, o 1 ohm a la menos 3, podemos despreciarla, no nos va a afectar mucho. Si se puede despreciar, la vamos a despreciar, pero si no, están obligados a calcular todo esto con algún método de resolución, porque si se fijan, ya el voltaje que les va a llegar a la carga no va a ser el voltaje que estaba en la fuente. Ahí un ejercicio distinto sería que yo les dijera que el voltaje en las cargas es de tanto, está desfasado en tanto, que yo le diera los voltajes de línea en las cargas y después les preguntara por el voltaje en la fuente. Claramente ahí ustedes sí lo podrían calcular. Teniendo cada una de las corrientes, podrían hacer las sumas y ahí podrían tener el voltaje en la carga ZL y después el voltaje en la fuente, a través de haciendo algunas mallas o resolución con algunos LVK. Si se fijan, eso se podría hacer. Pero si yo les doy el voltaje de la fuente y les doy un ZL que no se puede despreciar, no podemos aplicar estas ecuaciones. ¿Ya, chiquillos? Como para que lo sepan. ¿Se entiende el delta? ¿Alguna consulta con este? Chiquillos, vamos, aquí con confianza nomás. Si tienen cualquier pregunta, si algo que no se entendiera, lo podemos ir revisando. Si quieren lo pueden escribir por el chat, si es que no quieren hablar. Ya. Manito arriba si que se entiende, si no, pasamos, si no podemos revisar, ya. ¿Se entendió? Ojo, chiquillos, que esto puede pasar. Yo les puedo dar un ejercicio en su prueba y ustedes acá podrían resolver usando estos métodos si yo les digo que, por ejemplo, el voltaje en las líneas, en los terminales de la carga es tanto y les doy un ZL más arriba, lo podrían calcular sin problema. Así que ahí no es imposible, ocupando estas mismas ecuaciones. Bueno, ahora vamos a ver las cargas desequilibradas en estrella. Bueno, como vimos anteriormente, nosotros íbamos a tener cargas en delta y cargas en estrella para nuestros circuitos trifásicos. Ahora, las cargas en estrella desequilibradas nosotros las podemos dividir en 3 casos que son los casos más frecuentes. Y estos casos son que son los casos de la estrella con neutro encadenado, es decir, que el neutro de la fuente se une al neutro de la carga con una impedancia intermedia. Eso quiere decir que tenemos nuestras 3 fases conectadas en estrella y los neutros, porque aquí, a colación tenemos estrella, podemos tener conexión de neutros. Conectamos los neutros, pero le ponemos una impedancia entre medio de esa conexión. También tenemos el neutro sólido. El neutro sólido, que es como se podría decir uno de los más comunes, es que conectamos nuestros neutros solo mediante un conector. Este es como el más común de todos, chiquillos. O sea, en realidad, lo que pasa en realidad sería como una mezcla de ambos, porque nosotros cuando tenemos un circuito en estrella, generalmente nosotros conectamos el neutro a través de un cable con el neutro de la fuente, pero nuestro cable tiene una resistencia, pero generalmente esa resistencia es tan pequeña que se toma como si fuera cercana a cero. A diferencia del otro encadenado, que es con una impedancia intermedia que no es tan frecuente. Este es como el que ustedes se van a encontrar en la mayoría de los casos, o sea, casos que sean reales, de que realmente esté pasando. Y el tercer caso, que también existe, también se da bastante, es el estrella con neutro flotante. En este caso no existe conexión entre los neutros. Ahora vamos a revisar cada uno por separado. Pero sí, lo importante acá es que ustedes pueden entender de que la conexión en estrella puede tener 3 casos, neutro encadenado, que lo vamos a ver ahora,
neutro sólido y neutro flotante. Y cada uno tiene un método de resolución distinto. El neutro encadenado, aquí como les presenté, tiene una conexión de un voltaje, perdón, de una carga entre medio de los neutros. ¿Se fijan acá? Tenemos, esta es la típica carga, aquí tenemos nuestro voltaje de fase, nuestra corriente, tenemos cada línea, y después tenemos nuestros neutros, neutro de la fuente con neutro de la carga. En este caso, si se fijan bien, agregamos una impedancia entre la conexión a los neutros, y vamos a determinar que la corriente va a ser en dirección desde la carga hacia la fuente, a diferencia de las corrientes que vienen desde la fuente, las corrientes de línea que vienen desde la fuente hacia la carga. Esto va a ser muy importante, chiquillos, a la hora de determinar el signo de la corriente del neutro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomarla como positiva, porque esto es plenamente, solamente es una determinación que se tiene que tomar a la hora de ver hacia dónde va a dirigirse la corriente, cuando uno hace sus cálculos. Pero lo normal sería de que la corriente del neutro saliera, ya que estas tres corrientes entran, y la corriente del neutro fuera de vuelta a la fuente, no que viniera desde la fuente hacia la carga. Por eso, si se fijan, está suele ser un más menos del BNN, a pesar de que, como es un circuito en alterna, no debería tener un más menos, pero es como para que ustedes puedan ver la dirección de la corriente. Esto es súper importante cuando veamos ejercicios mañana. Les voy a explicar bien el por qué pasa esto. ¿Por qué es importante terminarlo? Porque si no, porque acuérdense que la suma de las corrientes, la suma fasorial de todas las corrientes tiene que dar 0. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en todos los circuitos trifásicos? Y por ley de Kirchhoff todo tiene que dar 0. Entonces, si está yendo hacia allá, serían la suma de todas las corrientes que entran, sería igual a las que salen. Por lo tanto, ahí nos debería quedar de esa manera. Aquí lo que se hace para la resolución del neutro encadenado, chiquillos, es bastante simple. Si se fijan, se hace una transformación de fuentes y nos quedan unas fuentes de corriente y nos quedan las admitancias de las cargas. Y ahora vamos a ver qué se hace con esto. Entonces nosotros, aquí chiquillos, esto no es tan, que ustedes hagan esto no es tan necesario, porque si tienen las ecuaciones que vamos a ver ahora, no es necesario que lo hagan, pero es para que vean de dónde sale esta ecuación que vamos a realizar ahora. Como les decía antes, se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Y esto lo expresamos en las corrientes en función de los voltajes, y nos queda de la siguiente manera. Como se fijaban, las corrientes que estaban acá es BAN por IA más BN por IB más BCN por IC, tiene que ser igual al voltaje en neutro por ello acá está más la suma de todas las impedancias. En este caso, chiquillos, lo importante acá es esta ecuación que ustedes ven acá. Esta es la más importante, que quiere decir que el BNN, que es el voltaje en el neutro, es igual a BAN por IA más BBN por IB más BCN por IC, partido en IA más IB más IC más IN. Ya, chicos, esta es la ecuación más importante para el neutro encadenado, que es la que nos va a dar el voltaje entre neutros. ¿Ya, chiquillos? Esta va a ser las que tienen que guardar, la que tienen que anotar. Ustedes pueden anotar toda la resolución donde sale, pero al final esta es la que les va a servir a ustedes, que es la corriente que les va a dar el voltaje entre neutros, que si se fijan sería el voltaje que hay en la carga. Entonces aquí nosotros lo que iríamos haciendo sería multiplicar los voltajes por 1 partido de la impedancia,
y después sumamos los inversos de las impedancias, ¿no? Acá. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Alguna duda con esto? Esto sale de acá, de la suma de todas las corrientes. Entonces, que la suma de todas estas corrientes va a ser igual a las corrientes que están acá. Chiquillo, ¿alguna duda? Manito arriba, si es que se entiende. Si alguien tiene alguna duda, podemos irlo revisando. Ya. Vamos entonces. Bueno, de aquí, aparte que ya nosotros tenemos, esta imagen no se ve tan bien, pero ustedes pueden ubicar el neutro en donde ustedes quieran. Entonces, les voy a hacer un dibujo con él para que ustedes lo puedan entender mejor de manera más visual. Que no lo tengo dibujado de esta manera, como con la conexión en estrella. Porque yo sé que de esta manera a ustedes les va a quedar un poco más claro como el tema de los voltajes. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, si esta fuera nuestra fase A, nuestra fase B, nuestra fase C y nuestro neutro, ¿se fijan? Entonces, ahora nuestras mallas cambiarían, porque aquí tendríamos que hacer, para determinar, por ejemplo, el voltaje VAN que hay en este punto, nosotros tendríamos que hacer una malla acá, una acá, y acuérdense que el neutro, no es que el neutro no esté entre medio de estas dos, siempre está. El neutro siempre va a estar entre medio de todas las cargas, pero aquí es como para verlo. Ustedes lo pueden ir moviendo para que les vaya quedando. Entonces, como nosotros ya tenemos nuestros voltajes de fase, podemos ir determinando las corrientes de fase y podemos ir determinando el voltaje que sería, porque por ejemplo acá nosotros tenemos, perdón, este sería el neutro en la carga y este sería el neutro perdón, el neutro en la fuente y el neutro en la carga. Entonces podemos determinar este VAN, que si se fijan es diferente a este VAN. No sé si me entienden, porque en este VAN, si nosotros damos la vuelta, tenemos dos cargas. ¿Se fijan? La carga en el neutro de la fuente, perdón, la carga del neutro, y tenemos la carga de fase. ¿Me siguen, chiquillos? Antes, cuando lo teníamos así, acá ya solo el neutro, nosotros podíamos decir que el voltaje entre el voltaje del neutro, el voltaje de fase de la fuente, era igual al voltaje de fase de la carga. En este caso, no son iguales. Si tenemos una carga en el neutro. No sé si ustedes lo ven, chiquillos, porque aquí tendríamos que el menos VAN va a ser igual a VAN más BNN. ¿Se entiende, chiquillo? Sí. Ya. Súper bien, a menos que me haya equivocado con un signo, vamos a ver ahora con las ecuaciones. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos. No me equivocado con un signo, pero... Claro. Ah, no, estamos bien. Pero acá me equivoqué con el signo, me he equivocado con el signo del VN de la entrada. Entonces, acá tenemos que menos, que son las ecuaciones, menos VAN, que sería el voltaje de fuente de la fuente, el voltaje de fase de la fuente, menos ZA por IA, que me va a dar en este caso, el voltaje de la
impedancia de fase de la carga, más BNN me da igual a 0. ¿Ya? Ahí me he puesto los signos al revés. Entonces, si se fijan bien, podemos determinar la corriente IA como el voltaje de fase de la fuente menos el voltaje del neutro, partido en la impedancia. ¿Ya, chiquillos? Esa va a ser nuestra corriente IA. Y por lo tanto, nuestro voltaje de fase en la carga va a ser este. Voltaje, aquí depende cómo tomen, desde dónde cómo tomen el voltaje en el neutro. Nuestro voltaje de fase de la carga va a ser el voltaje de fase de la fuente menos el voltaje del neutro, que tiene sentido porque tiene que ser menor, ¿cierto? No puedo tener un voltaje mayor al voltaje de fuente de la carga, que es el voltaje que me están entregando. Tiene que ser menor. A menos que por suma fasorial, obviamente, se sumen los signos, podría ser mayor, pero no debería pasar. En este caso, si se fijan bien, tenemos el voltaje de fuente de la fuente menos el voltaje entre neutros, me va a dar el voltaje de fuente de la carga, que es la que les decía yo, que sería este voltaje que estaría entre estos puntos de acá. Y también podemos tener nuestra corriente. Esto se repite para todas las fases. Si se fijan, IB, voltaje de fase de la fuente, menos voltaje en el otro, partido en ZB, y lo mismo pasa acá con IC, que aquí me equivoqué, que debería ser IC, que sería BCN menos BNN partido en ZC. Acá tenemos la corriente del neutro, que si se fijan está bastante sencilla. La corriente del neutro obviamente sería el BNN partido en ZN. ¿Ya, chiquillos? Acá es importante a la hora de ver el signo cuando nosotros hacemos la suma, porque si nosotros la dejamos de esta manera, el BNN con IN, cuando nosotros hagamos la suma de corrientes, obviamente como esta está en esta dirección, yendo desde la carga hacia la fuente, nosotros tenemos que restársela a estas corrientes que están acá, cuando hacemos la suma fasorial de corriente. Si nosotros, en este caso, le anteponemos un menos, esta corriente va a estar entrando, va a ir hacia el neutro de la carga, va a ir hacia el neutro de la carga, y ahí la podemos sumar a todas estas, y la suma debería darnos 0. ¿Me entienden, chiquillos? Siempre la suma de corrientes nos va a dar 0. La suma fasorial de corrientes tiene que darnos 0 de las 4 corrientes, incluyendo el neutro. Por eso, ojo ahí cuando ustedes tengan, porque por un error de signo, porque ¿qué pasa? Si ustedes suman estas 4 así como están, obviamente no les va a dar 0. Pero si ustedes, en este caso, suman estas 3 y le restan esta, que está yéndose al otro lado, ahí se les va a dar 0. ¿Por qué se lo repito? Porque pasa mucho que en las pruebas, como están acostumbrados a hacerlo mecánico, no se fijan que esta corriente tiene una dirección contraria y la suman igual y obviamente les queda mal la corriente del neutro. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? Si ustedes, si le anteponen un menos, le va a dar una diferencia de 180 grados. Esa va a ser la única diferencia, pero depende cómo ustedes posicionen esta corriente. Nosotros por convención vamos a decir que esta corriente va desde el neutro de la carga hacia el neutro de la fuente. Espero que lo entiendan, chiquillos. Mañana vamos a hacer un ejercicio de esto, donde lo vamos a ver paso por paso, así que no se preocupen por ver la parte práctica, que la vamos a analizar con más tiempo para que para poder ir viéndolo bien, y que se cumplen estas cosas. De ahí tenemos el neutro sólido. Este es el más común. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver alguna vez una conexión trifásica, se da cuenta de que siempre al final acaba una conexión entre neutros y una conexión entre tierra, que no estaría faltando acá, pero que en este caso no es tan importante. Lo que pasa con esta conexión, que a diferencia de la anterior,
el voltaje entre neutros es 0, porque lo estamos cortocircuitando a los neutros. Esto quiere decir que le estamos poniendo un cable entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga. Sí vamos a tener una corriente por neutro, obviamente, pero el voltaje entre neutros va a ser 0. Me pasaba cuando estábamos haciendo el laboratorio, por lo menos el semestre pasado, que algunos querían medir el voltaje entre neutros, pero ¿qué pasa si van a medir? Están midiendo un cortocircuito, porque están midiendo el mismo punto. Obviamente te va a dar 0, la idea es no medirlo porque puede generar un cortocircuito en el tester también si estás midiendo voltaje en un cortocircuito. Así que la idea es, en realidad no te puede dar 0, pero la idea es que no, la idea es no hacerlo. Entonces siempre nosotros sabemos que este voltaje es 0, o lo más cercano a 0. En realidad con los cables, como los cables tienen una pequeña resistencia, siempre les va a dar un pequeño voltaje cuando lo midan, no les va a dar 0. Pero lo va a dar muy cercano a 0. Para este caso se simplifica un poco más las ecuaciones. ¿Por qué? Porque en este caso, como les había dibujado antes, imagínense que tienen una línea vean cada uno entre los neutros. Si omitimos esto, el VAN sería el ZA y volvería por el neutro, y sería solo el voltaje VAN sería igual al ZA. Aquí lo mismo si se da la vuelta por el neutro, y aquí lo mismo si se da la vuelta por el neutro. Si se fijan bien, no tenemos más voltajes. Por lo tanto, usando LBK, que como yo le decía, que íbamos dando la vuelta por el neutro, tenemos que la corriente IA va a ser al voltaje de fase de la fuente dividido en ZA. El IB va a ser el voltaje de fase de la fuente en la fase B dividido en ZB. Y el IC va a ser el voltaje de fase de la fuente dividido en el ZC. Esto nos va a dar que la corriente por el neutro va a ser menos, como les decía aquí. Ojo aquí, chiquillos, vamos a asumir que la corriente va desde el neutro de la carga al neutro de la fuente. La corriente neutro va a ser menos la suma fasorial de las corrientes. ¿Se entiende? Esto está súper sencillo, que es simplemente esta corriente se calcula por ley de corrientes de Kirchhoff nomás. Si se fijan, como la vamos a asignar como saliente, le vamos a anteponer un menos. ¿Se entiende, chiquillos? Manito arriba, así es que se entiende. Ya. El resto, chiquillos, que no, ¿alguna duda? Ya. Estamos bien entonces. ¿Se fijan? Está bastante sencillo. Este es un poco más fácil de resolver que el anterior, ya que aquí no tenemos voltajes entre neutros, sino que simplemente tenemos los voltajes de fase, las impedancias de fase, y la corriente en neutro va a ser igual a la suma de todas estas corrientes. Ahora tenemos la conexión de neutro flotante, que igual es bastante común. En este caso, este igual se da harto con todas las conexiones que no tienen neutro entre ellas. A veces con algunos motores pasa que no hay corriente por neutro. ¿Qué puede pasar cuando las cargas están muy equilibradas? No debería tener yo corriente por neutro. Entonces, ¿qué puede pasar? A menos que esté desbalanceada la fuente, que en realidad no debería ser mucho. La fuente es ideal, las fuentes que el voltaje que ustedes le llegan es bastante preciso. No deberíamos tener no deberíamos tener problemas para tener que tener un cable por neutro. Siempre se coloca un cable de neutro en las conexiones reales, porque como se conectan más cosas aparte de no cargas perfectas, se puede tener que haya retorno por neutro. Pero en esta configuración, a diferencia de los dos casos estudiados, no hay conexión entre el neutro de la fuente y de la carga, por lo tanto no va a existir una corriente de neutro, pero sí vamos a tener un voltaje entre los neutros. Si se fijan acá no hay corriente entre neutros porque no tiene cómo, no hay retorno de corriente, pero vamos a tener un voltaje entre neutros, lo que nos va a generar un desfase en los voltajes de fase de la carga y en las corrientes. Si usamos la misma transformación de fuentes que usamos para el neutro encadenado, con la diferencia ahora de que IN es 0, porque si se fijan, no hay impedancia porque está desconectado, podemos decir acá
podemos decir acá claramente IN es 0 porque IN es 0, chiquillos, porque IN sería 1 partido en el ZN, y ZN, como es un circuito abierto, tiende a infinito, entonces por lo tanto el IN es 0. Por lo tanto, en este caso, el voltaje entre neutros es la misma ecuación que habíamos ocupado en el neutro encadenado, solo que ahora con IN igual a 0, por lo tanto IN no va. Como se fijan, es bastante sencillo. Sería el voltaje de fase de la fuente por la admitancia en A, más el voltaje de fase de la fuente a la fase B por la admitancia en B, más el voltaje de la fuente de la fase, el voltaje de fase de la fuente en C por IC. Todo esto dividido en IA más IB más IC. Eso les va a dar el voltaje entre neutros, chiquillos. Y se cumple exactamente las mismas ecuaciones que en el neutro encadenado, que tenemos que el VAN va a ser igual perdón, la corriente IA va a ser igual al voltaje de fuente, voltaje de fase de la fuente, menos el voltaje entre neutros partido en la impedancia por fase. Para las tres corrientes pasa lo mismo, y eso nos va a dar las corrientes. En este caso, chiquillos, no hay corriente de neutro, pero ¿qué va a pasar? En este caso se nos van a desfasar todas las corrientes. Todas las corrientes nos van a quedar aquí ya, con esto, olvídense que se van a cumplir que están desfasadas en 120 grados. Lo único que va a estar desfasado en 120 grados van a ser los voltajes de fase de la fuente y los voltajes entre líneas de la fuente. Pero acá, los voltajes de fase de la carga y las corrientes van a tener ahora cualquier ángulo, puede ser cualquiera. Se van a dar cuenta después cuando lo veamos que puede tomar cualquier valor. Así que aquí, pero lo importante es que sepan de que la suma, en este caso, de los 4 voltajes de fase en la carga, que sería el voltaje de fase de A más B más C, más el voltaje entre neutros, tiene que dar 0. Y la suma de las tres corrientes igual va a dar 0. O sea, la suma fasorial igual da 0, solo que ahora esta les puede dar ya menos 30, esta les puede dar 80, 100, o esta les puede dar menos 70. La cosa es que ahora se van a dar cuenta que cuando hagamos ejercicios que todas las corrientes van a dar magnitudes diferentes y ángulos diferentes. Entonces, lo único que ustedes pueden hacer para determinar que sus cálculos están correctos es que sumen los 4 voltajes, y les va a dar 0, sumen las 3 corrientes en el caso neutro flotante y les va a dar 0. Lo mismo se cumple para los 3 casos en realidad se cumple para todos los casos que vimos hoy día, que la suma de las corrientes sigue dando 0 y la suma de los voltajes sigue dando 0, solo que ahora cuando trabajamos con estrellas tenemos que agregar el neutro, y con la delta no tenemos neutro. ¿Se entiende, chiquillos? Yo sé que esto es como hartas ecuaciones, pero están todas en el apunte, así que si quieren las pueden revisar en el apunte que está en campus, o con más tranquilidad las ecuaciones para que las anoten, las guarden y las puedan estudiar. Pero se cumple siempre para cada una de estas, para cada ejercicio vamos a ocupar estas ecuaciones. Ya, chiquillos, ¿alguna duda para que volvamos atrás? Con confianza nomás, si alguien no entiende, pregunte nomás y vamos revisando. Bueno, si no, con los 10 minutitos que nos quedan, les presento un ejercicio que es un ejercicio para que podamos ver qué pasa con una delta. Porque mañana vamos a ver un ejercicio con las estrellas, pero ahora la idea es que ustedes puedan ver también una delta desequilibrada. ¿Se fijan acá? Tenemos entre la fase A y B, tenemos una impedancia, entre la fase B y C tenemos solo una resistencia,
Y entre la fase C y A tenemos una bobina y una resistencia. Acá tenemos un condensador. Entonces, acá el ejercicio lo que nos dice es que tenemos una carga en delta desbalanceada con un voltaje 200 volts entre líneas de secuencia positiva. Y nos dice que encontremos las corrientes de línea, o sea, IA, IB y C, tomando como referencia B a B. Aquí, ojo chiquillos, que ya no tomamos como referencia B a N, tomamos como referencia B a B porque el ejercicio nos lo dice. Por lo tanto, asumimos que BAB va a ser 200 ángulo 0, BBC va a ser 200 ángulo menos 120, y BCA va a ser 200 ángulo 120. Esto es lo mismo de siempre. Se fijan que siempre cuando tomamos el BAN como referencia, que en este caso no hay BAN, esto nos quedaba como ángulo 30, ángulo menos 90 y ángulo 150. En este caso, como nos dan la referencia, nosotros asumimos acá la fase de los voltajes. Como vimos en la materia ahora, la primera parte, tenemos que IAB va a ser igual a BAB partido en ZA, y BC va a ser igual a BBC partido en ZB, y ICA va a ser igual a BCA partido en ZC. Así que aquí tenemos las corrientes de fase, se fijan, 200 partido en 10 menos 5J, de ahí el IBC 200 paso 120 partido en 16, y de ahí tenemos el ICA 200 paso 120 en 8 más 6J. Las corrientes de fase nos quedan ya 17,89, ángulo 26,57, IBC 12,5, ángulo menos 120, y ICA 20, ángulo 83,13. Se fijan chiquillos acá, todas nos dan de magnitudes diferentes, ángulos diferentes. Cuando tenemos circuitos desequilibrados, esto pasa. Entonces esto va a hacer que estas corrientes que tenemos acá son todas diferentes, así que ahí en realidad lo que va pasando es que lo que pasa acá, chicos, es que unas fases se sobrecargan más, tienen más corriente, eso produce problemas, que eso es lo que pasa en la realidad. Por eso uno siempre trata de tener los circuitos lo más equilibrados posible. La idea es evitar que pasen estas cosas. Y bueno, para ir terminando, tenemos que I1 es igual a IAB menos ICA. Si se fijan, I1, 17,89, menos 20, ángulo 83,13. El I2 es IBC menos IAB, como lo tenemos acá. Y el I3 es ICA menos IBC, como está acá también, que estas serían las restas. Y por lo tanto, tendríamos acá que nuestra corriente I1 sería 18,05, ángulo menos 41, que nuestra corriente I2 sería 29,15, ángulo menos 139,8, y que I3 sería 31,87, ángulo 74,27. ¿Se fijan, chiquillos? Las corrientes de línea son muy diferentes. De hecho, se da que la corriente I3 es casi el doble de la corriente I1. Lo que en realidad está, o sea, en este caso para el ejercicio es lo que corresponde, pero si nosotros lo viéramos en un circuito en la vida real, está súper mal, porque cuando nosotros dimensionamos, por ejemplo, el cableado, nosotros lo dimensionamos para todos igual. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si nosotros dimensionáramos un cableado para 30 amperes, por ejemplo, este ya estaría sobrecargado, o sea, el cable le quedaría chico, pero para este estaría bien. Entonces, no podríamos colocar un cable diferente para cada fase. Por lo tanto, cuando un circuito está así desequilibrado, nos causa muchos problemas. Pero para los ejercicios que nosotros hacemos en clase, está súper bien poder realizarlo. Pero en la vida real hay que tratar de evitar que pasen estas cosas.
Y acá yo les dibujé el diagrama fasorial. Si se fijan, tenemos el BAB, el BCA y el BBC. Acá tenemos en 0, en menos 120 y en 120. Y acá tenemos nuestra corriente I1, que si se fijan es más chiquitita, que es y con un ángulo de menos 41, que sería los 18.05 con un ángulo de menos 41. Nuestra corriente I2, que sería más grande, de 29.15 con un ángulo de menos 139.8, que estaría acá, menos 139.8. Y nuestra corriente I3, que sería los 31.87, con un ángulo de 74.27. Si se fijan, todas diferentes, todas con ángulos diferentes. Y así se vería un circuito desequilibrado en delta, chiquillos. Y acá les dejo una tareita. Como todas las semanas les estoy dejando tarea. No sé, es una tarea que está bastante simple. Con lo que vimos hoy día en clase, se tiene un sistema trifásico, secuencia positiva, 380 volts entre líneas, alimentando una carga en neutro desequilibrada, en donde se tienen las siguientes impedancias. Z20 ángulo 0, ZB20 ángulo menos 30, chiquillos, ahí no es menos 300, es menos 30. ¿Se imaginan ángulo menos 300? Déjame, lo voy a arreglar. Ahí sí. Ángulo menos 30 y ZC 20 ángulo menos 60. Nos dicen que la conexión es un neutro flotante. ¿Cuál de las fases de la carga tendrá un mayor voltaje? Eso es lo único que hay que calcular para este ejercicio. Así que les queda de tarea para que lo calculen. ¿Ya, chiquillos? No sé si no creo que lo hayan visto porque lo subí ayer en la noche, pero yo les dejé un ejercicio de tarea la semana pasada y ese ejercicio está resuelto en una cápsula que les subí al canal de YouTube. Entonces ahí está el ejercicio. Dura 15 minutos la cápsula y está resuelto el ejercicio paso a paso. Con respecto al ejercicio que vimos la semana pasada en clase, les hice un resumen del ejercicio que también está en Campus en un PDF. Entonces ahí están los resultados y están mejor hechos los diagramas fasoriales para que los puedan ver también. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Profe? ¿Sí? Profe, ¿puedo volver un poquito, por favor, Sí. al ejercicio? ¿A ese? Sí, ese. Ya. Con este ejercicio voy a hacer lo mismo. También al final de la semana les voy a subir una cápsula resolviendo el ejercicio. Este no se va a demorar más de 5 minutos porque es súper cortito. Así que capaz que le agregue algo más en la cápsula, pero esta es la pregunta que tienen que resolver. Ya. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Bueno, me interesa que hayan entendido por lo menos la delta bien, porque la estrella la vamos a repetir mañana. Las cargas en estrella vamos a hacer un ejercicio mañana de cada una, así que ahí la vamos a ir viendo paso a paso. Pero me interesa que la delta por lo menos les haya quedado claro con el ejercicio que vimos. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Ya, aquí bueno. En la delta no es tan difícil porque se fijan los voltajes de línea, las corrientes de fase nos va a dar los voltajes de línea partido de las instancias de fase. Así que en ese caso se nos hace bastante más sencillo el cálculo. Voy para atrás. Si se fijan, acá
las impedancias, las corrientes de línea, aquí me podría haber agregado las IA y B y C también, no se me ocurre. Pero si se fijan, dan para cualquier parte. Así que aquí, por ejemplo, lo que se puede hacer es agregar las corrientes de fase al diagrama fasorial para que hubieran visto que, de hecho, lo voy a hacer. Se las voy a agregar y se los voy a subir en un PDF. Como ya tengo esta misma diapo, la voy a subir en un PDF del ejercicio, pero les voy a agregar las corrientes de fase para que puedan ver que la suma fasorial, perdón, la resta fasorial de ambas va a dar cada una de las corrientes. Así que también se lo voy a hacer para que lo puedan ver. Le voy a sacar los voltajes y le voy a colocar las corrientes. Bien. Eso, chiquillos. Eso sería por hoy. Así que voy a detener